Bienvenidos a un nuevo video. Melgar y Alianza han empatado en Arequipa, un resultado que seguramente estaban esperando los hinchas de Cristal, los hinchas de Garcilaso, los hinchas de Universitario, ¿no? Porque ninguno de estos dos equipos suma 3 en la tabla. Así que te voy a contar acá qué fue lo que pasó, cuál es mi opinión. He visto demasiado hate en redes sociales, así muy rápido, ni bien terminó el partido. Y desde ya te digo que yo estoy en total desacuerdo con lo que estoy escuchando en redes sociales, ¿no? En contra de Guede, en contra de Gaibor y de algunos jugadores. Pero yo te voy a explicar aquí por qué. No te voy a tirar un comentario al aire, te voy a explicar por qué, ¿no? Te voy a dar mi punto de vista y lo voy a sustentar, por supuesto. Así que nada, quédate hasta el final y déjame tu like, suscríbete a este canal y un comentario por ahí, ¿no? No le haría mal a esta discusión. Así que vamos. Alianza Lima rescata un puntazo de Arequipa, porque una vez que se asentó el partido, la propuesta de Melgar supera con bastante inteligencia a la de Alianza Lima. Sin embargo, Pablo Guede demuestra nuevamente, ¿no?, que tiene un equipo preparado para encontrar soluciones y para hacer ajustes también, ¿no?, de acuerdo con lo que te pide un partido. A ver, quisiera que te quedes hasta el final para que entiendas un poco por completo la idea que te voy a dar, ¿no? Porque te voy a hablar de algunos detalles que no son tan evidentes, pero que sí son muy importantes para que entiendas por qué pasó lo que pasó, ¿ya? En la previa yo te traje mucha información, ¿no? Una información mucho más cuantitativa, tratando de explicar desde la evidencia, ¿no?, desde la estadística, cómo es que venían ambos equipos y cómo es que ejecutaban sus propuestas en contextos similares, ¿no? Alianza Lima jugando en la altura y Melgar cuando le tocó jugar contra equipos como la U y Cristal de local, ¿no? Contra equipos pesados, grandes. Y esta vez quiero ir un poquito por el lado más cualitativo, porque esto lo estoy grabando ahora en caliente, ¿no? Definitivamente se dio un partido bastante parecido al que yo me imaginaba, porque para mí importa poco esa derrota que Melgar tuvo entre Cajamarca, ¿no? Era mucho más relevante entender cómo le había ganado, repito, a equipos grandes, ¿no? Alianza Lima empieza acomodándose bien en el partido, ¿no? Cortando rápido y saltándose esa primera línea de presión de Melgar durante los 10 primeros minutos, ¿no? Después de eso, Melgar toma el control prácticamente durante el resto del primer tiempo. La pregunta importante aquí es, ¿cómo hizo daño Melgar? Porque le hizo daño a Alianza, ¿no? Melgar tuvo una propuesta agresiva, ¿no?, donde acumulaba gente en ataque a partir de muchas triangulaciones y mucha movilidad en acercándose al último tercio. Y si bien muchas de las llegadas de peligro terminan apareciendo por la banda derecha de Melgar, para mí esa no fue la verdadera clave, ¿no? El daño real comenzaba por los carriles centrales, porque Melgar estaba dominando esos carriles centrales porque atraía muchas marcas hacia el medio y a partir de ahí es donde encontraba ya esos espacios que necesitaba por fuera o por la banda, ¿no? Entonces hay además un detalle muy importante en el sistema defensivo de Alianza. Y es que los espacios que atacaba Melgar dentro del área, ¿no?, aparecían muchas veces por las constantes salidas de Anthony, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estaba siguiendo a Cuesta, ¿no?, cuando este abandonaba su zona. Entonces, eso dejaba prácticamente a Díaz, al chileno Díaz, teniendo que cubrir muchísimo espacio. Y Melgar terminó encontrando muchas superioridades por ese lado, sobre todo, ¿no?, como te digo, por el sector derecho. Y esto es algo que claramente ha sido trabajado, ¿no? Y acá hay otro punto importante que, digamos, que me veo en la obligación de conectar, ¿no? A diferencia de otros partidos jugados en altura, Alianza mantiene su línea de 4, ¿no?, pero apuesta por jugadores quizás con menos talento técnico, pero con un mayor sacrificio táctico y físico, como lo son Jesús Castillo y Gentile en el mediocampo, ¿no? Entonces el problema aquí está en que Melgar, a diferencia de otros rivales con los que ha jugado en altura, donde ha sacado resultados Alianza, sí tiene jugadores con muy buen pie, sí es un equipo que tiene mucha propuesta cuando se lo propone. Y durante ese primer tiempo creo que Rondelli le gana claramente la partida en la pizarra a Guede,
¿no? Una buena evidencia de eso es la cantidad de remates que Melgar consiguió generar dentro del área de Alianza Lima, ¿no? Además, Melgar también buscaba constantemente recibir con libertad entre las líneas de Alianza, ¿no? A la espalda de la línea de los volantes. Y era ahí donde más conseguía desordenar a Alianza Lima. El gol de Melgar llega justamente después de una muy buena jugada. Coagliata saca un gran centro desde la izquierda y Bordacar ataca, ¿no? De derecha a izquierda, le gana la posición a Díaz y bueno, define bien de cabeza, ¿no? Ni metan al arquero aquí porque yo creo que igual estaba, o sea, fue un centrazo, no creo que hay que quitarle ningún mérito al gol de Melgar. Pero ¿quién debía de cubrir esa zona? ¿Quién debía de estar ahí? Anthony. ¿Y dónde estaba Anthony? Anthony estaba siguiendo a Cuesta. Ahora, uno no sabe, ¿no? Probablemente Anthony no estaba ahí y estaba fuera de su lugar siguiendo a Cuesta porque esta ha sido una indicación del entrenador, ¿no? Tratando de anular a Cuesta. Pero bueno, ahí está, ¿no? Lo dejo para el análisis de ustedes, ¿no? Un buen gol de Melgar. Pero el empate de Alianza llega en un momento importantísimo, ¿no? Justo antes de terminar el primer tiempo. La jugada empieza por derecha, Vélez hacia Gentile, Gentile termina metiéndose por el medio, ¿no? Cambia de lado hacia la izquierda y ahí es donde aparece la asociación entre los Castillo, entre Eric y Jesús. Eric ataca desde la banda hacia el medio, Jesús Castillo ataca ese espacio adelante, ¿no? Que es lo que un interior tiene que hacer para los que lo andan criticando y a veces no lo entienden, ¿no? Ataca ese espacio, jala las marcas y deja libre a Eric, libre por el medio, ¿no? Libre por el medio. Ese rectángulo que tienes adelante del área se llama la zona 14. No puedes dejar que un jugador te maneje la pelota en la zona 14 y mucho menos que tenga el espacio necesario y suficiente para sacar un remate desde ahí. Bueno, Melgar marcó mal y Eric Castillo se mandó con un golazo. Además hay un detalle, ¿no? Que me parece interesante, porque esta es prácticamente la primera vez que Alianza consigue asociarse de esa manera en esa zona del campo, ¿no? Y por supuesto que hay un gran demérito de Melgar. Ya había tenido una llegada antes en la que Escobar, si no me equivoco, hacía un cierre tremendo a un remate de Castillo que se iba solo, ¿no? Pero esa no fue una jugada, digamos, más asociativa, que involucrara pues a un tercer hombre, a una asociación, una pared, ¿no? Aquí sí se vio y de afuera hacia adentro, ¿no? Llegando por el medio. Ahora, en el segundo tiempo Guede hace un cambio que para mí termina emparejando la balanza, porque saca a Jesús Castillo y mete a Girotti. Con eso baja a Vélez como un interior para juntar mucho más las líneas, porque a veces, o sea, Vélez no estaba teniendo un buen partido. Otra vez se le nota medio tocado. Yo no sé si era el partido para guardarlo de pronto o no, tomando en consideración que tenía un jugador como Cantero en la banca, que algunas similitudes con el juego de Vélez tiene, ¿no? Sobre todo con el control del balón. Pero bueno, lo baja un poco, entonces empieza a asociarse más, ¿no? Empieza a conectar las líneas. Y ahí es donde vuelve un poco Alianza a esa línea de 3, con Pavés metiéndose entre los centrales en fase ofensiva, ¿no? Porque recuerden que Alianza siempre manda los dos laterales arriba. Advíncula ocupaba así la banda derecha y Díaz no aparecía como un carrilero, sino por el carril central izquierdo, casi como un otro interior de apoyo, si quieres. Y este ajuste termina siendo fundamental porque Alianza le roba el medio campo a Melgar. Entonces empieza a jugar con mucho más control y con mayor volumen ofensivo. Y justamente el dominio de esa zona del campo ha sido una de las razones que explican el buen rendimiento de Alianza en lo que va del torneo, ¿no? Y bueno, entonces vuelve un poco, ¿no? A Alianza a su propuesta, a esa propuesta que ha tenido más que nada en Matute, ¿no? Y es así como ha terminado avasallando equipos, pero esta vez lo hizo contra un Melgar que, bueno, salió también con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Quiero hablar un poco acerca de algunos rendimientos individuales. Escogieron a Coagliata como el jugador del partido, así que hablaremos de él, ¿no? Es un jugador muy bueno. Aunque
también me parece que es muy intermitente, ¿no? Partidos sí, partidos no. Pero su calidad no se puede discutir, ¿no? Y tiene una capacidad enorme para hacer jugar a un equipo como Melgar. Y Melgar, que es un equipo que te ataca, por lo menos de local, con mucho volumen ofensivo, que te abre mucho la cancha, ¿no? Es vital un jugador como Coagliata, especialmente, ¿no? Para romper líneas, para buscar esos pases a las espaldas, ¿no? Un jugador muy inteligente, muy interesante, pero ya estoy viendo también de qué pie cojea, ¿no? Quiero hablar de Gaibor. Para mí, Gaibor se ha jugado un partidazo. Cada vez que yo he criticado a Gaibor he sido muy específico y siempre te he dicho qué es lo que a mí no me gusta de Gaibor. Y lo único que yo siempre le he criticado es la falta de intensidad inmediatamente después de que él pierde el balón, ¿no? La intensidad para hacer ese recorrido a buscar el balón. Pero cuando está posicionado muy bien, corta muchos balones, quita muchas pelotas, en ataque ni qué decir. Para mí, Gaibor se ha convertido prácticamente en el DT dentro de la cancha. Siempre parece saber qué necesita la jugada, ¿no? Entonces, todos esos haters en redes, no sé, a veces pienso que estaban viendo otro deporte o todavía están pensando en ese fútbol infantil, ¿no? Donde jugar bien significa agarrar la pelota, llevarte a 5 y meter un gol. Pero bueno, ni modo, ¿no? Para mí, muy bien lo que hizo Gaibor. Quiero hablar también de Díaz, porque en el partido anterior tuvo un gran puntaje en SofaScore, algo más de 8 si no me equivoco, pero a mí no me terminó de convencer. Y yo te dije, ¿no? Que no quiero terminar personificando la ausencia de Guamán en un jugador. Eso fue exactamente lo que te dije, ¿no? Y creo que las críticas hacia él están siendo bastante injustas, sobre todo porque inmediatamente se le compara con Guamán, cuando tienen características que son muy diferentes, ¿no? Guamán te da mucha profundidad, recorrido, mucha amplitud, mientras que a Díaz lo veo como un jugador con muy buen posicionamiento y muy buena lectura de juego. No deja que le quiten la pelota también. Tiene buen pase, buena salida, ¿no? Entonces, una buena muestra de lo que te digo son los 2 goles que termina salvando prácticamente sobre la línea. Esa segunda salvada es de... Ojalá haga un screenshot, no sé qué, y lo ponga ahí en su foto de perfil. Qué hermosa esa segunda salvada. Cómo se tira, ¿no? Para salvar ese balón. Ahí estás viendo ya, ¿no? Que es un jugador que está mentalmente preparado para esta exigencia de Alianza. Porque tienes que estar 100% concentrado y utilizar tu intuición para saber dónde estar parado o qué es lo que qué te sugiere la jugada, ¿no? Entonces, para aparecer ahí, pues no necesitas, no solo te alcanza con correr, no necesitas lectura y mucha disciplina táctica. Hablemos de Advíncula. Para mí hoy estuvo bajo, pero te voy a explicar también por qué, ¿no? Porque acá no te voy a criticar por criticar, o porque me levanté con el pie izquierdo, o porque estoy un poco enfermo, o porque tenga hambre y estoy de mal humor. No. Creo que Advíncula necesita bajarle un par de revoluciones para tomar mejores decisiones. Porque se nota que está haciendo el esfuerzo y tiene el recorrido. En el segundo tiempo tuvo una contra clarísima, ¿no? Y decide patear desde lejos, cuando tenía 2 o 3 receptores con los que podía prácticamente liquidar la jugada. Terrible decisión en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que le falta un poco mejorar en esa toma de decisiones. Yo creo que es tácticamente disciplinado porque cuando tiene que irse por la banda está por la banda, cuando tiene que retroceder retrocede, cuando tiene que meterse al medio para que Gaibor ocupe esa zona, también lo hace, ¿no? Te entiende el juego, pero necesita bajarle un par de revoluciones para tomar mejores decisiones, ¿no? En líneas generales, yo creo que fue un duelo con muchísima carga táctica, pero lo que terminó dándole emoción al partido fue la respuesta, ¿no? Para mí, de los entrenadores. En primer lugar, la respuesta de Guede después de verse superado durante buena parte del primer tiempo. Y
digamos, Alianza no se lleva los 3 puntos, pero después de los ajustes también tuvo ocasiones clarísimas para poder ganarlo, como la que te acabo de mencionar de Advíncula, ¿no? Y también la de Garcés, esa que después de una acción de balón parado, de un córner, creo, hay otro centro y falla Garcés, que le queda la pelota prácticamente a 2-3 metros del arco, ¿no? Por eso, y más allá del resultado, me parece que nuevamente queda algo interesante de esta alianza, ¿no? Puede estar siendo superado, pero tiene herramientas para leer el partido, corregir y para volver a competir. Eso es todo por el día de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta aquí, si es que te has quedado hasta aquí. Y déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión, ¿no? Si estás de acuerdo conmigo o no. Y por favor, si puedes, justifícalo, ¿no? Para poder entrar a este debate. Así que nada, no te olvides de dejar ese like, comparte, suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Chao.